¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañez. En esta ocasión vamos a representar objetos con distintas características a partir del uso de lápiz carbón blanco, negro y un esfumino en caso de ser necesario. Hemos visto ya con anterioridad cómo se representa un objeto opaco, una esfera en este caso, con condiciones de luz normales. Tenemos una fuente lumínica, tenemos una zona iluminada que es donde cae la mayor parte de la luz, tenemos una zona intermedia, una zona sombreada en el lado opuesto a donde cae la luz y tenemos una sombra proyectada, una sombra que proyecta el objeto sobre la superficie en la que se encuentra. También tenemos una zona de penumbra o un tono intermedio de fondo que nos ayudará a contrastar y a definir el contorno de nuestro objeto. Parte de la luz que llega al objeto llega también alrededor del objeto, a los otros objetos que están alrededor, y parte de esa luz regresa al objeto en forma de contraluz o reflejo. Esta contraluz deberá ser siempre un poco más oscura que la zona iluminada, pero más clara que la zona sombreada. En caso de que queramos representar un objeto con otras características, por ejemplo, un objeto de superficie lisa, tal vez un objeto metálico, el sombreado será distinto, aunque las condiciones de luz sean las mismas. Para empezar, si queremos representar un objeto metálico, tanto las luces como las sombras van a quedar degradadas y va a desaparecer la textura del papel. Tiene que verse una superficie lisa, para lo cual vamos a emplear un esfumino. Puede utilizarse papel, servilleta, algodón, etcétera, en lugar de un esfumino, pero el esfumino siempre nos va a dar un mayor control en áreas restringidas. Lo podemos utilizar solamente en la punta o podemos ir inclinándolo si necesitamos integrar áreas más extensas de pigmento. Para un mayor efecto de luminosidad podemos saturar el área iluminada o en algunos casos incluso se puede utilizar una técnica adicional para resaltar el blanco, tal vez pintura acrílica, óleo o alguna tinta como la de los bolígrafos de gel. A diferencia de un cuerpo opaco, un cuerpo metálico de superficie lisa va a reflejar todo lo que hay alrededor. Entonces, vamos a representar también el reflejo de la superficie en la que se encuentra y el reflejo de la sombra proyectada. Es recomendable comenzar con el blanco y después seguir con el negro para evitar que se contamine el color y podemos hacer correcciones en caso de ser necesario.
sin que se nos altere la forma principal. Nuevamente vamos a dejar el color del papel como tono intermedio, pero a diferencia del objeto opaco, acá la sombra va a ser más intensa. Y podemos utilizar el esfumino para degradar. Siempre quedará un poco de pigmento en el esfumino, entonces es importante que la sombra no quede muy cerca de la zona iluminada para evitar que se nos contamine el blanco, salvo en casos como el contorno de la superficie, en donde sí se puede acercar bastante el color negro al blanco. Nada más debemos tener mucho cuidado de que no se mezclen, porque al mezclarse se va a producir un gris distinto al color del papel y esto nos puede alterar las tonalidades o la gama que estamos utilizando. El paso de la luz a la sombra sigue siendo gradual. Es decir, se va desvaneciendo poco a poco. Y podemos tener también un reflejo o una contraluz. En este caso representamos por medio de un óvalo deformado el reflejo de la sombra proyectada. Y nuevamente el fondo o la penumbra puede quedar representada por un tono intermedio. Y para diferenciarlo de la superficie de nuestro objeto, ahí sí podemos dejar visible la textura del papel. Esto suponiendo que el objeto está sobre un fondo liso, pero si hay otros objetos de fondo, deberán pensarse en cómo generar contrastes entre esos objetos y el objeto que está en un primer plano. No me voy a extender mucho con la sombra o con la penumbra. Hay que tratar de que sea homogénea, de que no se noten rayas, de que no se noten huecos. Y de ser necesario podemos retocar en cualquier momento, ir saturando, ir rellenando, o podemos incluso utilizar la goma plástica para rescatar algunas luces. Nuevamente la superficie en la que se encuentra apoyado el objeto quedará iluminada también. Podemos dejar visible la textura del papel. Rodeamos la sombra proyectada.
delineamos el contorno y a partir de ahí generamos el tono más oscuro. Podemos ir generando contrastes para delimitar el contorno del objeto, siempre teniendo en consideración que un contraste es un cambio repentino entre un tono y otro. Entonces serán las partes del objeto claras sobre un fondo oscuro u oscuras sobre un fondo relativamente claro. En caso de ser necesario, se pueden rescatar algunas luces con la goma plástica. Y se pueden seguir definiendo contrastes. Si se quiere un mayor contraste en el objeto metálico, se puede eliminar el exceso de pigmento para que el color del papel quede como tono intermedio. Esto aplica tanto para la zona sombreada como para la zona iluminada. Mientras más contraste haya entre luces y sombras, más se verá el efecto de una superficie brillante, reflejante y lisa. También puede suceder en el reflejo de la zona de la sombra proyectada.